Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Ayer sábado 28 de enero se conmemoró exactamente, aquí tengo la fecha, 264 años del natalicio de José Martí, ese hombre que se consagró a la libertad de Cuba y que el pueblo de Cuba lo recuerda como el apóstol de la libertad y de la causa independentista de Cuba. Para recordar a José Martí, su obra y su vida, tenemos aquí a un hombre que se ha dedicado, entre otras cosas, a estudiar la vida de José Martí a fondo, ya que comparten dos cualidades: aman a Cuba y son poetas. Me refiero al doctor Ángel Cuadra. Bienvenido, Ángel, es un placer que estés aquí. Bueno, muy saludos para ti, Albertini, y para toda tu audiencia, tu televidencia. Y sobre todo, pues agradezco esta oportunidad. Y creo que... ¿Quién mejor que tú para hablar de José Martí? Porque lo dije, lo repito, consagraron su vida a la libertad de Cuba, tú lo has hecho. Poetas, ensayistas, periodistas, abogados, también eres abogado. Y en la actualidad, entre otras actividades, eres presidente del PEN Club de Escritores Cubanos Exiliados. Yo creo que es muy importante esta labor que tú haces en este caso, porque entiendo que ir a las raíces de la fundación de un pueblo es muy importante. No desviarnos nunca de eso, de lo que será la idiosincrasia de cada pueblo. Como que no creo en el internacionalismo, sino creo en el nacionalismo sano, que es el que hace por su país, el que busca cómo se fue formando la nacionalidad para llegar a donde estamos. Y eso hay que respetar. ¿Preconizaba José Martí? Lo que preconizaba él siempre inclusive respetó muchísimo a los primeros fundadores del país. Ni inclusive cuando escribe el Manifiesto Montecristi, no lo hace como él, sino como una continuación. O sea, la guerra de independencia comenzaba en Yara, así empieza, o sea, que él era la continuación de aquello. Inclusive ya que saltamos así, es cuando él le dice a Máximo Gómez que si la guerra es necesaria, es porque primero existe, trabajado con mucho dolor, el espíritu que la reclama. Y a ese espíritu hay que atender. A ese espíritu hay que atender. Y Martí fue muy consecuente con los padres fundadores. Por eso aquí, en el programa que tú animas, hacemos muy bien por acudir también a los padres fundadores de nuestra nación para saber qué fuimos y qué tenemos que seguir siendo. Yo me siento complacido con que tú estés aquí y me siento halagado, contento por tus palabras, porque Ángel, hoy más que nunca, y esto es un paréntesis para ya hablar propiamente de José Julián Martí Pérez, hoy más que nunca la nacionalidad cubana está en peligro, la identidad del cubano nunca antes ha estado tan en peligro como en la actualidad. Estoy muy de acuerdo contigo. Y hacemos bien en este tipo de programas y en acudir a estas fuentes. Pero también ocurre que la persona de Martí es tan gigante y tan grande que a pesar de concentrar su vida a la libertad, a la independencia de su país, también se proyectó hacia el mundo. O sea, que se puede, aupando y renovando las raíces de un pueblo, también contribuir a ¿qué? A la obra universal del ser humano. Y hay una nota muy interesante del gran biógrafo alemán Emil Ludwig, no sé cómo se pronuncia en alemán, que él hablando de Martí dijo que si las obras de este hombre se hubieran podido traducir a tiempo, bien pudiera ser considerado como guía del pensamiento mundial. Es muy interesante, o sea, Martí, que hablando de su patria, de su pequeña patria, sencillamente tiene proyecciones universales, o sea, diríamos internacionales. O sea,
cuestiones que son para el ser humano en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y es muy importante porque cuando hablamos de un hombre como él, tenemos que pensar cuáles eran los valores esenciales que lo determinaban en la vida. Y cuando se fijo, diríamos, un propulsor de sus ideas que no cambian. Y ese era José Martí. Si vamos a ver en la charla que tenemos que establecer nosotros con nuestro público que nos está viendo hoy, pues, mira, si fuéramos a ver qué valores determinan la vida de Martí, señalaríamos unos cuantos. Primero, hay una cuestión de la relación que hay entre el individuo y el medio, o sea, el yo y el no yo. Hay individuos que se entregan legítimamente a su yo solamente, pero hay otros que se entregan al no yo, o sea, al mundo, y sacrifican inclusive su bienestar y sus cosas en pro de los demás. Por eso realmente es una cosa que quizás hablara de esto Emil Ludwig. Y Martí fue así. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, pues dejar las penas de uno a un lado, atender a otras cosas más urgentes que uno y separar lo de uno. Y él lo dice porque Martí, en todas las cosas suyas, en el periodismo, en la oratoria, en el género epistolar, siempre difundió esos preceptos suyos. Lo dice, o sea, hay unas estrofas de él que son muy elocuentes en cuanto a ese desprendimiento del yo. Dice, penas, ¿quién osa decir que tengo yo pena? No, luego, después del rayo y el fuego tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es quien te me ha puesto al morir. Eso es universal. Claro. Completamente universal. Que esa es una de sus características que siempre lo dijo. Inclusive, otro valor fundamental de él es hacer bien y contraponer el mundo entre el bien y el mal. Planteó que la pelea del mundo era la lucha hindú, que es bien contra mal, y siempre preconizó el triunfo del bien sobre el mal. Y el bien lo asoció ¿con qué? Con el amor, y el mal con el odio. O sea, este esquema nos da precisamente así cuadrado la figura de Martí, y estos valores los mantuvo. Hacer bien era fundamental al mismo. Inclusive, él tenía muchas cosas de cristiano, aunque no apareciera en ninguna iglesia. No, porque el cristianismo está lleno de una filosofía humana. Y eso dice él, cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. O sea, hacer el bien. Inclusive, como escritor, escribió esto, es preciso hacer bien aún después de haberse muerto. Por tanto, escribo. Mira, qué pensamiento tan grande, tan trascendente y tan lleno de filosofía religiosa, por decirlo así. Claro, sí. No sé, se me ocurrió ese término. Es cierto, dime, o sea, es preciso hacer bien hasta después de haberse muerto. Y por tanto, escribo. Eso es fabuloso, ¿verdad? Ángel, pero hay algo que, para luego continuar esta charla, como ayer fue el natalicio de José Julián Martí Pérez, ¿quién fue él? ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? Bueno, aunque se ha hablado bastante de eso, sí es cierto. Mira, Martí era español. Martí culturalmente era español. Venía de la cultura española y de sus padres. El padre suyo, Mariano, pues era catalán. O sea, no, era valenciano. Era valenciano, era de Valencia. Mariano Martí Navarro. Mariano Martí, era valenciano. Y la madre era canaria. Era canaria. O sea, que él viene de España. Y toda su proyección realmente es de un español de América. Doña Leonor Pérez Cabrera. Leonor Pérez Cabrera, porque él era José Julián Martí Pérez, que nace, como todo el mundo sabe, en la casita modesta, que yo estaba en ella, en la calle Paula, que estaba todavía dentro de los límites de La Habana cuando estaba amurallada. O sea, nace de un hogar español y sin embargo se muestra tan patriota, como si hubiera nacido solamente para Cuba. Y ese es el hilo que yo traigo. Él viene de España, pero hace nido en Cuba como tantos criollos y se proyecta con un amor tremendo a esta patria. No porque esté en contra de España,
no. Él distinguió muy bien. Nunca preconizó odio contra Nunca, España. no. Él distinguió muy bien entre lo que era el gobierno español en la isla y lo que era el pueblo español. Y amaba a España profundamente. Hay inclusive aquellos versos de él: para Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. O sea, un lugar en su corazón. Lo dice. O sea, sencillamente amó a aquel pueblo y distinguió muy bien una cosa de otra. Supo plantearlo perfectamente bien. Incluso cuando él se proyecta, que tú acabas de decirlo ahora, y sobre todo en el manifiesto que él escribe y suscriben él y Máximo Gómez en Montecristi, en República Dominicana, él lo dice: la guerra no es contra el español, que en la patria liberada tendrá también espacio para hacer su vida, etcétera, etcétera. O sea, entendió que eso éramos como si diríamos una familia que se continúa con la independencia que tiene las patrias de cada uno. Y eso es un proceso que Martí entendió en América y entendió fundamentalmente un problema: cómo defender y mantener la identidad hispanoamericana. Y ese es otro aspecto. Después que con los conceptos estos que hablábamos anteriormente, él se proyecta hacia el mundo, que son palabras, como tú decías, universales o internacionales para siempre, que sirven para todos los lugares. Él se proyecta en la patria grande, que era la América hispana. ¿Y cuál es el afán más grande de él? Mantener una identidad hispanoamericana, para distinguirla inclusive de lo que era del Río Grande para arriba, o sea, de la sociedad norteamericana. No porque estuviera tampoco en contra de la sociedad, sino que entendía, como dice él, dice: Norteamérica surgió del arado y el fusil, e Hispanoamérica del látigo y el perro de presa. De pueblos de origen tan distinto tienen que surgir formaciones distintas nacionales, y por tanto es que él quería completar la obra cuando él trata de plantear no solamente la independencia de Cuba, la de Cuba y la de Puerto Rico. La de Puerto Rico le preocupaba mucho. Muchísimo, porque en definitiva él entendió: hay que continuar la tradición española en América. Y en aquel momento en que había un momento de expansión de los Estados Unidos, él tenía el gran terror a la incorporación, diríamos, a los Estados Unidos, como pensaban muchos anexionistas, que él no los criticó como tales, sino porque no estaba de acuerdo. Porque no estaba de acuerdo, inclusive él entendía que los demás podían no coincidir con él, y cuando dice él, dicen como alguien dijo que yo dije los anexionistas viles, y dijo él: no, viles son los que se unieron a la opresión española, pero miente como un zascandil el que diga que yo, por no pensar como yo, llamar a un cubano vil. Pero entendía que había una corriente grande, tanto en Estados Unidos como de los mismos cubanos desesperados por su independencia, que buscaron el apoyo en la Unión, y él quería luchar contra eso. Eso fue fundamentalmente una de las cosas que él plantea al final, que en Cuba lo han tergiversado, ¿comprende? La guerra en Cuba, lo dijo él textualmente, ha venido a punto para impedir a tiempo la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Y lo que quería era terminar la obra española hispanoamericana, para entonces, de Río Bravo para abajo, entender, como decíamos al principio, que distintas idiosincrasias debían crear formaciones distintas. Y él lo dice muy claro. Cuando él, ante el recuerdo de Simón Bolívar, se siente preocupado por aquello, Bolívar, que fue el gran libertador, planteó al final: los que hemos luchado en América hemos arado en el mar. Hispanoamérica es ingobernable por nosotros y caerá en manos de la multitud desenfrenada, para caer después en tiranuelos de toda raza y de clase. Aquí solo lo que hay es que emigrar. Martí se espanta con esto y va siguiendo la huella de Bolívar cuando llega a Caracas, como se dice, sin pensar dónde se comía ni se dormía, sino cómo se va a la tumba de Simón Bolívar. Allí fue. Enséñame esas cosas poéticas de poesía en vida de Martí. Y realmente él dice: no, el problema no está en la incapacidad nuestra para gobernarnos, sino el error de los que quieren gobernar formaciones nacionales de origen tan distinto, con fórmulas importadas de 4 siglos de práctica libre en Estados Unidos y 17 de monarquía en Francia. Y repite: el mejor gobernante de América no es el que mejor sabe cómo se gobierna el francés o el alemán, sino el que mejor conoce
de qué elementos están constituidos sus pueblos. Y así lo dice, el país tiene que surgir de sí mismo, de sus raíces se debe formarse. No es que él se negara a los avances del mundo, no, pero quería preservar la idiosincrasia de América. Y lo dice, no, injértese en nuestras repúblicas del mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestra república. Y eso es lo fundamental. Lo que queremos liberarnos de todo tipo de influencias extranjerizantes para volver a qué? A las raíces de nuestro pueblo, a lo que le dijo a Gómez, a los fundadores del país. Una nación es el producto de todos los que han pensado y han contribuido como un gran edificio, un ladrillo más. Eso hay que respetarlo, como lo dice Martí, y a eso dedicó gran parte de su lucha. Es cierto lo que él escribe de vivir en el monstruo, es cierto, vivió las cosas, porque también hay que entender que él fue honesto al enjuiciar las cosas, lo malo y lo bueno, y lo dice en las escenas norteamericanas. No, de los Estados Unidos no hay que decir solamente alabando lo bueno, sino también decir lo malo, ambas cosas para entenderlo bien, y lo dice muy bien también, porque aunque en esta charla estamos hablando un poco así dispersamente, cuando él habla de Estados Unidos, pues dice sencillamente no. Por ejemplo, dice él, ¿de dónde viene la fuerza que tiene Estados Unidos? De que aquí le han abierto los brazos al mundo, donde en otras partes lo rechazan. O sea, y habla de eso, y halaga el espíritu que existe, porque hay un poeta norteamericano que él admiró mucho, el gran poeta Walt Whitman. Y entonces él siguiendo a Walt Whitman, ¿por qué lo dice? Y dice, oíd hablar a este pueblo en la boca de este poeta. ¿Y qué era Whitman? Era sencillamente la encarnación del espíritu de la libertad. Y él lo dice, oír lo que canta este pueblo en la boca de este poeta. O sea, le puso oído honesto a todas estas cosas y nunca cambió su punto de ser. Y claro, eso lo lleva a entenderlo cuando lo dice. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por la obra que la creo necesaria de impedir a tiempo, con la independencia de las Antillas, que caigan con esa fuerza más los Estados Unidos sobre Hispanoamérica. O sea, lo que dijo anteriormente, pueblos de formación distinta deben tener formación diferente. Lo expuso así claramente. Inclusive hay un párrafo en que él dice, cuando él habla de que cada pueblo se cura de acuerdo con su naturaleza, ¿comprende? Ni San Simón, ni Karl Marx, ni Marlon, ni Bakunin, las reformas que nos vengan al cuerpo. Asimilar lo útil es tan juicioso como insensato imitar a ciega. Y me haces pensar, no solo pensando en Cuba, para llegar a parar en Cuba, cuánto oportunista en nuestra América hispana se ha valido de pensamientos como el de Martí para deformar lo que han instaurado en las repúblicas. Han traído filosofías extranjeras. Claro. Y tenemos el caso, el más fehaciente es el de Cuba, cuando Fidel Castro, partiendo hipócritamente de una ideología martiana, aplica el marxismo-leninismo en Cuba, o trata de aplicarlo, de formarlo para sus intereses personales. Y vemos lo que ha recogido Cuba, vemos la cosecha que eso ha traído para el pueblo de Cuba, porque no es autóctono, porque no viene, como decía Martí, de nuestra propia raíz. Eso fue muy importante, y eso, si existe un tipo de herejía, hay una herejía política y patriótica. Es una herejía, un sacrilegio político, lo que ha hecho la dinastía de Castro, queriendo simbolizar en Martí una coyuntura idéntica de Carlos Marx y decir que eso fue lo que vio Martí. Martí no planteó nada de eso. Al contrario, ya lo dijimos en un párrafo anterior, ni San Simón, ni Karl Marx, ni Bakunin, la reforma que nos vengan al cuerpo. Y lo dijo muy claro, o sea, no, cuando quieren decirle que cuando él escribe en el campo de batalla una carta a su gran amigo, Manuel Mercado, el mexicano, última cosa que él escribe, y es cuando él dice eso, sencillamente, y lo dice, cuando eso es porque entiendo necesario. Pero entonces, ¿qué es lo que está planteando él en lo que he dicho? Si ha dicho ni Karl Marx, ni Marlon, ni Bakunin, o sea, está diciendo la libertad que él ve en Walt Whitman es la que él quiere, y es capaz de decir la religión futura es la libertad. O sea, si la libertad es fundamental, él tenía que auparla, porque los padres fundadores nuestros
plantearon la libertad y la democracia desde el campo de batalla, que no había hecho ningún libertador en América. Plantear desde el campo de la guerra un gobierno civil. O sea, están dando la vocación de un gobierno en libertad, con características democráticas. Y cuando quieran preguntarnos qué quería Martí para Cuba, señores, está escrito en las bases del Partido Revolucionario Cubano y las resoluciones de Tampa. Lo planteó muy claro. El partido lo que busca es llevar a Cuba el sentido del equilibrio de clases, comprende, y transformar nuestra república conforme a métodos democráticos. ¿Y cómo van a decirme entonces de qué plantea el marxismo? Como tú bien señalaste, fue traer e incorporar de una cultura distinta, de un país diferente, una ideología que no tenía que ver nada con nuestra que servía para propósitos totalitarios. Totalitario, efectivamente, y es raro. Claro, lo que pasa es lo siguiente, ya que en la charla me llevas a ese punto, más malo que decir una mentira es decir una verdad a media. ¿Por qué te digo esto? Porque sacas una frase del contexto y lo aplicas, y eso han hecho con Martí. Inclusive, yo recuerdo que hasta Montaner tuvo una discusión muy buena con Silvio Rodríguez, y le dijo, Silvio, no, que Martí alabó a Marx. No, Martí lo fijó muy bien en el tiempo, y lo que pasa es que la media verdad está en lo que Martí dijo de Carlos Marx. Y dijo, claro, Karl Marx ha muerto, como se puso al lado de los débiles, merece honor. Y eso nada más lo dice. Pero fue lo que dijo Martí eso. No, la verdad media no, dígame la verdad con punto y coma. Karl Marx ha muerto, punto y seguido. Como se puso al lado de los débiles, merece honor. Punto y seguido. Pero no hace bien el que señala el daño y arde en ansias generosas de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando al daño. Espanta la tarea de echar a los hombres sobre los hombres. Indigna el forzoso apestamiento de unos hombres en provecho de otros. ¿Qué visión de futuro tuvo Martí con este problema que llevaron a la práctica los marxistas en los países que conquistaron, la lucha de clases? Claro, y él lo plantea, espanta la tarea Unos de contra echar a otros. los hombres contra los hombres. Es más, ¿de dónde aparece este texto? Martí, que escribía regularmente para el diario de la Nación de Buenos Aires, cuando muere Carlos Marx, manda este artículo y se publica en 2 días en el diario de la Nación, el 13 de mayo y el 15 de mayo del 83. Y ahí es que él expone el problema de Carlos Marx. O sea, digo la fuente para que no sea sacado, la fuente exactamente. Y dice el engaño del marxismo, la utilización de las bases, cuando dice que se levanta la asamblea de pie para alabar a Carlos Marx y dice, suenan himnos, resuenan coros, pero se sabe que no son los de la paz. O sea, lo está calificando tal y como era, y sin decir después lo que él opina cuando comenta un libro muy importante del positivista Herbert Spencer, inglés, que escribió La futura esclavitud. Escribió todo esto y Martí lo acogió tanto que dijo, no, voy a escribir y no sé en qué momento estaré hablando yo solo o estaré hablando yo con la voz de Spencer. Y lo plantea sencillamente, que el hombre que no quiere cuidar de sí y quiere que el Estado cuide de él, no sabe que tendrá que trabajar en la medida, la forma y el lugar en que le indique el Estado, y que con las funciones que van creando, en cada función que coge el Estado, va creando un funcionario, y se va a ir creando una casta de funcionarios, y el trabajador que no está unido en complicidades económicas con los dirigentes, se va a encontrar que de ser esclavo de sí mismo, va a ser esclavo de los funcionarios, y que de ser esclavo de sí mismo va a ser esclavo del Estado. ¿Qué visión de futuro? Totalmente. Vea, profético. Y hay algo, Ángel, que yo siempre, y te lo comentaba fuera de cámara, siempre lo tengo presente. Martí murió a los 42 años. Y yo así te preguntaba, que eres un profundo conocedor, ¿no durmió Martí? Porque para hacer la obra que él hizo, tanto escrita como actuada, su vida política, su vida intelectual, ¿cómo hizo eso Martí? ¿De dónde sacó tiempo para todo? Porque lo cubrió todo, lo vivió todo. Fue un hombre que vivió su época
su momento a plenitud en todos los ámbitos de la vida. Es cierto, parece que ¿Cómo sacó tiempo para eso? chico, tenía una energía increíble, aquel hombre que tenía una estructura física, no era corpulento, etcétera, etcétera. Y tenía No tenía mucho. padecimientos físicos. Sí, cómo no. Tenía padecimientos físicos bastante graves, pero él lo dejó aparte y yo no sé de dónde sacaba energía, sencillamente. Inclusive la gente, cuando él va a la manigua, se asombraban a aquellos individuos cómo él subía las lomas y con qué energía tenía y cuán mal se sentía muchas veces, porque se sentía físicamente mal. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo, inclusive, como tú bien señalaste, a tan poca edad escribe una obra tan amplia que tocó casi todos los aspectos, ¿verdad?, de las relaciones del ser humano con el mundo, con la vida, con el pasado, con el presente. Tanto conoció del pasado clásico como del mundo actual y tanto preconizó las cosas. ¿Cómo tuvo tiempo de conocerlo? No sabemos. Ángel, ¿por qué no repites, no nos recuerda lo que el gran poeta Rubén Darío, ese nicaragüense universal, dijo sobre José Martí cuando supo de su muerte? Es muy importante, porque Darío fue el gran poeta del modernismo, sin duda alguna. Y escribían los dos para el diario La Nación. Era un poco más joven que Martí, como a 14 años menos. Y Martí quería conocerlo, y él quería conocer a Martí porque conocía la obra en prosa de Martí. Queda poco tiempo. Bueno, sencillamente en una reunión él cita a Rubén Darío, ¿comprende? Y lo lleva a una reunión en que él estaba conspirando contra España y Darío iba de embajador de Colombia ante España. En fin, cuando Martí se encuentra con él, se fascina y dicen que era un hombre increíble, o sea, para no hablar las cosas el tiempo que nos queda, y sencillamente vivió con aquella impresión de aquel hombre de voz suave y dominadora, como decía, comprende, que no lo dejó hablar en 2 horas, y que inclusive él, cuando oye la noticia de la muerte, dice: pero oh maestro, ¿qué has hecho? Los que te queremos reprochamos que entregaras tu vida útil de la que tanto esperaba la juventud hispanoamericana. Y sépanlo todos, este grande que ha caído en los campos de Cuba es el que ha escrito más brillantemente en lengua española. Y volviendo a esto, el mismo Enrique Anderson Inver dice: la obra de Martí es uno de los lujos que la cultura española puede ofrecer al arte universal. Su obra total, tanto política como intelectual. Ángel, se nos acaba el tiempo. Para hablar de Martí necesitaríamos mucho más tiempo. Efectivamente. Pero de todas maneras, gracias por haber estado aquí y en momentos tan difíciles para Cuba recordar a José Julián Martí Pérez. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón.